tiene algunas particularidades. Les decía que si bien el sujeto de la modalidad de SPL comparte algunas características con la modalidad de adultos, tiene algunas particularidades que tienen que ver con la influencia del contexto de encierro en la subjetividad. El sujeto, por eso, en primer lugar, mencionamos algunas de las características del sujeto adulto. ¿Se está viendo ahí la presentación? ¿Se está viendo la presentación? Perdón. Sí, se ve perfecto. Ah, perfecto. Bueno, les decía, y los sujetos adultos, a diferencia de la escuela común, de los niños y adolescentes, son sujetos que tienen experiencias anteriores, tanto de educación formal, digamos, generalmente han pasado por la escuela primaria o la secundaria con trayectorias discontinuas, y suelen tener mucha motivación para mejorar sus proyectos personales y por terminar sus estudios. Más agregada la motivación extra en contextos de encierro, que es la posibilidad del estímulo educativo del que hablamos en el encuentro anterior. La particularidad también del sujeto adulto es que ya tiene saberes, conocimientos y experiencias de su vida, de su experiencia social, familiar, comunitaria, laboral, y que esas experiencias o saberes deben ser tenidos en cuenta y tomados como insumo para las propuestas pedagógicas. Y en la educación de adultos, cualquier experiencia formativa, sea presencial o a distancia, tiene que tener en cuenta las situaciones de la vida en que se encuentran esos adultos. Es relacionar los saberes y los conocimientos con experiencias vitales, con situaciones de la vida cotidiana, y tienen que ser saberes también que les permitan resolver situaciones de su vida cotidiana, aunque tengan un sentido práctico, social y comunitario para su vida. Ahí ponemos una diapositiva de cómo son nombrados los sujetos privados de libertad, y acá encontramos que de acuerdo a la persona o el lugar de donde se lo mire, se lo nomina de una manera diferente. Es un sujeto adulto, para algunos desde la perspectiva de las instituciones es un institucionalizado, para las comisarías, para el personal penitenciario es un preso o un prisionizado. En algunos casos son procesados porque bueno, son estudiantes que no tienen una condena firme. Eso pasa muchas veces en comisarías que están procesados, todavía no tienen condena, pero están privados de libertad igualmente, están privados de libertad, son acusados, son condenados, son penados, son defendidos, pero para nosotros son estudiantes, ¿no? Lo importante es que para nosotros como propuesta educativa, como institución escuela, son estudiantes, como cualquier estudiante adulto de una escuela extramuro. Y esta es la manera en que nosotros nos nombramos. A veces nos pasa que en el trabajo con el personal penitenciario diario se nos pega el término interno. En general, el personal de sección de educación de las unidades federales lo llaman internos, y a veces nos contagiamos de hablar de los internos, cuando en realidad para nosotros son estudiantes. Acá hay un pequeño párrafo de Raúl Salinas, un autor que ha investigado mucho sobre la cuestión carcelaria, que dice: debemos considerar al individuo privado de su libertad como un sujeto de derechos, que si bien ha cometido un delito, no por ello ha dejado de pertenecer a la sociedad, ni ha perdido parte de sus capacidades. Por el contrario, debemos comprender que se trata de una persona dotada de voluntad, poseedora de ciertas necesidades y potencialidades, y cuyas demandas deben ser escuchadas y atendidas. Ya se acuerda de esto que decía Marcela recién, digamos que los estudiantes le planteaban porque no tiene miedo de estar acá, nos trata como una persona igual, como una persona, como un par, alguien que está privado de su libertad, pero que tiene todos los derechos, todas las capacidades que tiene cualquier otro ciudadano. Bien,
Con respecto a la dimensión educativa, nuestros estudiantes se caracterizan en general por tener lo que se llaman trayectorias educativas de baja intensidad, ¿sí? Tiene que ver con esas trayectorias que están varias veces interrumpidas. De hecho, incluso van a encontrarse con estudiantes que realizaron una parte de su formación en una condena anterior, salen por una cuestión laboral, no pueden seguir con sus estudios y las circunstancias de la vida hacen que otra vez vuelva a estar detenido y ahí vuelve a encontrarse otra vez con la escuela. Cuestiones así pasan, se las pueden llegar a encontrar, pero aunque no sea así, generalmente nos encontramos con estos estudiantes que a lo largo de toda su trayectoria formal, educativa, han tenido muchas repitencias, abandonos, cuestiones de conflictividad con sus compañeros y con la institución, repitencias, expulsiones, abandonos por motivos económicos, la necesidad de trabajar, etc. Eh, por otro lado, en cuestiones relacionadas a la formación profesional, es decir, de laboral, generalmente tiene una formación bastante elemental, muy básica, y otra de las características que solemos tener y que la provincia vieron que a nivel provincial hay toda una campaña de alfabetización y muchas fichas puestas en esta cuestión, lo que nos vamos a encontrar en nuestras aulas es justamente con problemas de analfabetismo funcional o absoluto. En este caso, digamos, como para dimensionarlo, las escuelas en contexto de encierro tienen más personas en el módulo de alfabetización que cualquier escuela o todas las escuelas extramuros juntas. En cuanto a matrícula, en el módulo de comunicación y expresión, que es el de alfabetización, la gran mayoría está privado de su libertad. Y por otro lado, nos podemos encontrar con estudiantes que tienen una certificación de nivel primario concluido, que pasan al nivel secundario, y en el nivel secundario nos encontramos con problemáticas similares, pero bueno, dentro ya del nivel secundario, ¿no? Y en relación con la expresión, ya sea oral y escrita, y en relación con lo anterior, hay una cierta retracción al uso de la palabra. Esta cuestión de la pérdida de la voz como un componente identitario. La voz de una persona privada de su libertad empieza a perder fuerza y valor porque en las dinámicas del trato con el servicio penitenciario, la persona privada de su libertad no es un sujeto cuya voz sirva para discutir, debatir y demás. Hay una cuestión de que alguien ordena y el otro obedece. Dentro del mismo pabellón se replican esas lógicas de poder muchas veces. Entonces, esto de poder utilizar la voz como para decir lo que se siente, lo que se piensa, lo que se ve, lo que se escuche, lo que se desea, muchas veces aparece una retracción en ese sentido. Y otra de las frases de Salinas en relación con esto tiene que ver con un elemento importante, es el vinculado al origen social de los prisioneros. Provienen de los estratos sociales más pobres, con historiales de desatención en muchas de sus necesidades básicas, particularmente en materia de salud. Muchas veces es la cárcel la institución que le ofrece la primera oportunidad de recibir algún tipo de atención médica. Estamos en otras instituciones, estamos viendo la problemática de que hay un montón de estudiantes que tienen problema de visión, por ejemplo. Y más allá de que el mismo encierro genera problemas de visión, muchas veces sucede que quizás dentro del penal es la primera vez que ven a un oftalmólogo, ¿sí? O reciben algún tipo de diagnóstico de ese estilo. Cambia. Ahí está. Por otro lado, desde el punto de vista psicológico, la dimensión psicológica, cómo impacta el encierro en la subjetividad, ¿no? Hay algunos autores como Goffman que analizan las instituciones totales, digamos, las instituciones totales donde toda la vida de la persona transcurre dentro de esa institución, trae consecuencias a nivel psíquico y a nivel emocional, que tienen que ver con baja autoestima,
por lo que mencionaba Noelia y otros docentes, el estado de ansiedad permanente, esto que mencionaba Marcela también, digamos, esta necesidad de la demanda permanente y esa ansiedad y eso todo ya. En algunos casos, la poca motivación, si bien en algunas situaciones los estudiantes están motivados, en otras situaciones suele pasar a veces en el programa Guadalupe también por los periodos de la internación que se bajonean y tienen poca motivación, entonces uno tiene que estar incentivando a los estudiantes a que no decaigan y que no abandonen. La retracción emocional, el aislamiento, actitudes y expectativas reducidas en el presente y marcadas por el pasado. Personas con alto grado de vulnerabilidad psicológica, que viene en una personalidad que necesita un abordaje sofisticado en términos procesos formativos transformadores. Este grado de vulnerabilidad psicológica hace que tenga muchos altibajos en su estado emocional, y pueden estar, digamos, en algunos encuentros muy efusivos y en otros encuentros muy bajoneados. Pero todo esto es muchas veces consecuencia no solo de su historia de vida, digamos que proviene de sectores vulnerables o sectores postergados, sino también del producto de la institucionalización, de estar encerrados bajo cuatro paredes y tras las rejas, y lo que la cabeza genera en esa situación de encierro, ¿no? Eh, el encierro provoca, por otra parte, consecuencias a nivel psicológico y social. El contexto es generador de ansiedad, temor, estrés, sensación de peligro, inseguridad, insomnio, síndromes de paranoia y de obsesión. Por otro lado, las adaptaciones y los mecanismos de defensa de los presos a la cárcel en ocasiones le producen fuerte desconfianza interpersonal, egocentrismo y agresividad. Son usuales los cuadros de depresión, las lesiones y los suicidios, ¿no? Bueno, estos son, digamos, los casos más extremos, pero también, también se ve y lo hemos tenido en nuestros estudiantes. Bien, con respecto a las consecuencias del encierro propiamente dicho, de lo que hablaba Lucas, no solo son psicológicas, sino físicas eh, que afectan directamente nuestra práctica, como son las alteraciones sensoriales, como la pérdida de visión, que es lo que les comentaba. Siempre el horizonte que tiene una persona privada de su libertad es un horizonte corto, que siempre está cortado por un muro, por una reja, por lo tanto, y esa constante de tener un horizonte muy acotado genera problemas de visión, también problemas en el oído provocados por los ruidos constantes del pabellón, los olores y las alteraciones, los olores cotidianos del encierro y de las cárceles, y después en la imagen personal, eh, como consecuencia de no tener privacidad por estar ocupando espacios muy reducidos con mucha gente. Esa pérdida de privacidad genera también consecuencias, ¿no? La falta de espacio físico, iluminación y ventilación genera atrofias musculares, problemas dermatológicos, respiratorios, pediculosis. Es común la existencia de sarna y de hongos. En la unidad número 4, por ejemplo, casi de manera cíclica suelen aparecer casos de tuberculosis, cuestiones relacionadas con el hacinamiento y el encierro, ¿no? A ver si me pasa la diapositiva. Y hay un psicólogo español, Valverde Molina, que trabajó muchos años en cárceles en España y plantea estas cuestiones que hasta en la imagen corporal y hasta en el manejo del cuerpo, el estudiante privado de libertad pierde, digamos, digamos, la noción de las distancias, digamos, comienza a tener cierta torpeza por desplazarse todo el tiempo en espacios reducidos, digamos, sin tener posibilidades de movimiento y de visión de un espacio más amplio, ¿no? Y acá, en función de estas
de estas características del sujeto de la modalidad, algunos autores plantean como algunas sugerencias o cuestiones que tenemos que tener en cuenta como docentes que trabajamos con personas privadas de libertad. Una, digamos, que es propia de la modalidad de adultos, es no infantilizar al sujeto, ¿no? Que las propuestas, digamos, son sujetos adultos, digamos, no hay que tratarlos como niños, y las propuestas no tienen que ser infantilizadas, digamos, desde los textos que buscamos, desde los gráficos, las imágenes que utilizamos, quizá uno, sobre todo eso le pasa a los docentes que están acostumbrados a trabajar en nivel primario, secundario, digamos, que tienen propuestas y la mirada y materiales para esa población. Bueno, al trabajar con un sujeto adulto, la idea es no infantilizarlo y rescatar que es una persona, digamos, con todas las capacidades y todos los derechos y una experiencia de vida igual que la nuestra, ¿no? Eh, Después otra recomendación es decidir, elegir y diseñar una intervención en el aula atractiva, partiendo de su vida y de su saber, de su experiencia de vida y de sus saberes. Esto que decíamos de recuperar los saberes y sobre todo los saberes que han adquirido esas personas a su largo de su historia de vida, ¿no? Que generalmente hay muchas cuestiones, muchas fortalezas y mucha capacidad de resiliencia, digamos, frente a situaciones adversas que le han tocado vivir. Otra recomendación, en lo posible, no generar experiencias de fracaso. Seguramente ya vividas en el pasado, bueno, la mayoría, un gran número de esto que planteaba Fernando de las trayectorias escolares de baja intensidad, han venido con situaciones de fracaso escolar, de repitencia, de abandono, y bueno, en esto, ver en el proceso de enseñanza y aprendizaje y al momento de evaluar, tenemos que la evaluación, las instancias evaluativas no generen experiencias o sensaciones de fracaso que puedan llevar a que la persona abandone su escolaridad. También se plantea saber escuchar y facilitar para ellos espacios y tiempos educativos. Esto que planteaba Noelia, a veces, bueno, prestar la oreja para cuestiones que no son estrictamente que tienen que ver con lo educativo, pero que tienen que ver con la vida de las personas y que hacen a comprender a la persona como una totalidad. Eh, Otra cuestión es la revisión permanente de la propia práctica. Eh, por ahí estas instancias de encuentro o las zonas institucionales son un momento también como para poder pensar, o las jornadas institucionales, para revisar nuestras propias prácticas y y poder mejorarlas. Y no perder de vista que para nosotros son estudiantes y no debemos interesarnos por la causa o motivo de detención. Esto es una recomendación que realmente se hace a los docentes, que a veces uno por curiosidad quiere saber por qué está detenido, o a veces los mismos estudiantes nos quieren contar, no, yo estoy acá por... y te empiezan a contar su causa. Bueno, lo importante es no interesarnos, en no profundizar en la situación delictiva, ni en la causa en sí, sí interesarnos por la vida, digamos, el contexto y su trayectoria vital, pero no por la cuestión judicial estrictamente, ¿no? Incluso, digamos, a veces el saber el tipo de delito que cometieron a veces nos condiciona y nos puede generar ciertas dificultades en la relación con los estudiantes, ¿no? Voy a tratar de sacar la presentación porque ahí está. Eh, También en relación con la función docente, la idea que plantean estos autores es crear propuestas flexibles en el marco de una política basada en un enfoque integral de restitución de derechos sociales, económicos y culturales, teniendo en cuenta también la forma de cursado, que muchas veces un poco, digamos, coyunturas como las de planteaba María, no es que las estudiantes no quieran estar todo el tiempo en la escuela, sino que por una cuestión del servicio bajan en grupos, entonces hay que ver de qué manera hacer que ese tiempo rinda. Digamos, hay un montón de cuestiones externas a los estudiantes que no tienen que ver con la falta de ganas o motivación por estar ahí, sino que simplemente se presentan y hay que generar propuestas flexibles para hacer frente a eso, ¿no? Al mismo tiempo, reflexionar sobre la tensión entre la especificidad de la institución educativa y las demandas provenientes de otros ámbitos que puedan afectarlas,
un poco lo que contaba Lucas, entre las diferentes lógicas de la institución penal y la institución educativa, siempre tener en cuenta de qué lado traccionar en esa tensión, utilizar la creatividad para equilibrar la pobreza existente en el espacio de trabajo y convertirlo en un ámbito de educación. Ustedes vieron, las cárceles son monocromáticas, no tienen colores, no tenemos acceso a internet, el acceso a la biblioteca, bueno, en la 13 no hay mayores dificultades, pero en las comisarías no hay bibliotecas, y por lo tanto hay que ver de qué manera suplir esa pobreza contextual para lograr propuestas significativas. Y por otro lado, tener en cuenta la motivación para estudiar por la obtención del estímulo educativo y transformarla en interés genuino por el aprendizaje. Un poco lo que contaba alguna de ustedes, la ansiedad por poder presentar un título frente al juez para que le acceder a algún beneficio es muchas veces la principal motivación para llegar a la escuela. Y ahí está el rol nuestro en ver de qué manera transformamos esa motivación que es externa a lo educativo en un interés por lo que estamos viendo, por el proceso pedagógico que estamos atravesando. Bueno, y por último queríamos comentarles el proyecto Tutorías entre Pares, como para que lo conozcan y puedan tenerlo en cuenta como un recurso a implementar en las extensiones áulicas. El proyecto Tutorías entre Pares ya viene funcionando hace unos años y se propone incorporar estudiantes que tienen los estudios secundarios completos como tutores de sus compañeros que están cursando o el nivel primario o el nivel secundario. En realidad el proyecto surge a partir de una experiencia en una de las alcaldías donde espontáneamente uno de los estudiantes que tenía el secundario hecho empezó a trabajar como tutor, ¿no? Entonces a partir de eso y de esa experiencia se planteó armarlo como un proyecto donde ese tutor podría tener un rol reconocido y al mismo tiempo pudiera certificar ese rol que desempeñó. Paciente. Sí, se ve que por compartir la pantalla al mismo tiempo tengo problemas para cambiar la diapositiva, Se pero tildó. Yo Eh, justamente ahí, en el Guadalupe, hay un estudiante de historia, así que siempre lo hago participar yo porque justamente uno de los estudiantes estaba haciendo el módulo Historia 3, ah, así sí, que justamente estábamos trabajando con la Revolución Industrial, Revolución sí. Francesa, y le apasiona, entonces yo le digo, bueno, vení, vamos a explicarle a él por qué es una revolución, cuáles fueron los motivos, Ah, así que bueno, estuvo genial. sí, Siempre podés, participa ahí cuando claro, y tiene. podés proponerle, digamos, formalizarlo Buenísimo. como tutor. Entonces, ahora Bien. vas a ver que, digamos, firma un acta, digamos, se compromete y después tiene la posibilidad de un reconocimiento. Si bien en Sí, Guadalupe ahí bueno, no le va a servir para el estímulo educativo, digamos, porque eso es para la cárcel, pero bueno, es un tal cual. reconocimiento de haber desempeñado ese rol. Está buenísimo. Sí, ¿no? Además se pone recontento cuando yo le digo, bueno, a ver, vení, ayudanos. Así que, Sí, 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 la verdad que las experiencias con los tutores son geniales. sí, Bueno, sí, sí. ahí los objetivos, bueno, quedan 6 minutos, vamos a ver medio rápido. Los objetivos, bueno, orientar y acompañar a los estudiantes en el proceso de desarrollo de capacidad de nivel, promover en los estudiantes la adquisición de hábitos y actitudes para el aprendizaje con autonomía, favorecer el empoderamiento de los sujetos privados de libertad a partir de desempeñarse como tutores y propiciar en los tutores y en los estudiantes el desarrollo de la solidaridad, el altruismo y la tolerancia. Bueno, el perfil es voluntario. El tutor voluntario tiene que tener estudios secundarios completos, capacidad para relacionarse grupalmente y crear un clima de confianza con los estudiantes y capacidad de trabajo colaborativo. La selección del tutor, bueno, en Guadalupe, en las instituciones de encierro, la idea es hacerlo en forma conjunta con el personal de la institución de encierro. Si nosotros vemos que un estudiante puede cumplir este rol, hablarlo con las autoridades de la institución, como para ver si ellos acuerdan en que ese estudiante pueda desempeñar ese rol. Porque la selección es un proceso conjunto.
ves acá, después le vamos a pasar la resolución, la Bien, perfecto. 933, que es la que tiene todo el detalle de este proyecto. Bueno, ahí están los pasos del proceso de convocatoria y selección que recién le mencionaba. No sé si quieres continuar, Fer. Sí, la idea, se firma el acta de compromiso, como decía Lucas, y después, bueno, se otorga esa certificación, ¿no? El rol de tutor tiene que ver con acompañar a los estudiantes en el proceso de lectura y comprensión de los módulos o material de estudio en vigencia, guiar si fuese necesario en el proceso de escritura cuando el estudiante lo requiera, sin resolver las actividades, esto es muy importante, propuestas por el docente, y brindar apoyo y orientación a los estudiantes propiciando que los mismos avancen en el proceso de aprendizaje y adquieran las capacidades del nivel. Y me sigue pasando lo del proyecto, lo del proceso, pero en realidad tenía que ver con qué sucede, digamos, la idea es, lo que plantea el proyecto es tener una mínima capacitación pedagógica para el tutor para que pueda desempeñarse mejor en el rol. La idea, generalmente lo que sucede es en tener un encuentro previo con la persona, con la docente a cargo, para que le explique la docente cuáles son los lineamientos, qué es lo que espera de su participación, y en base a eso ir trabajando en conjunto. Nunca obviamente se da clase, nunca asume ese rol, siempre en colaboración de la docente. Y si por alguna razón la docente detecta o cree que el perfil del tutor por algún motivo no está beneficiando la trayectoria de los estudiantes, en cualquier momento de la trayectoria puede decir bueno, que no lo precisa más y esa tutoría se termina. Creo Sí, y que... en cuanto a las formalidades, digamos, ahí en el proyecto que les vamos a mandar, está el modelo de acta, compromiso, donde el estudiante, bueno, el tutor se compromete a asumir ese rol, definiendo esquemáticamente días y horarios de funcionamiento. Eso de los días y horarios de funcionamiento, digamos, que yo, 4 horas semanales, 2 veces por semana, eso puede ser compartiendo el espacio con el docente o en el pabellón o dentro de algún área de la institución. Eh, y en base a eso, después se hace la certificación. Eh, y la certificación hay que tener en cuenta en las cárceles y en las comisarías que algunos jueces la están teniendo en cuenta para el estímulo educativo. Por eso es importante registrar en el acta los días y horarios y el tiempo que dedicó a las tutorías. Eh, Pero la verdad que es un recurso muy interesante y hasta ahora todas las experiencias han sido muy satisfactorias con los tutores. En algunas unidades federales hemos tenido resistencia por parte del servicio penitenciario a implementar el proyecto, pero en alcaldías y comisarías se ha implementado sin inconvenientes. Yo Bueno, nos quería queda... comentar que me había Sí. olvidado, bueno, como ellos me pidieron material para leer y todo eso, yo lo que hice fue hablar con la chica de la biblioteca que está ahí en el barrio Malvinas, justo donde yo trabajo, y quedamos, bueno, que le iba a llevar una lista de temas o intereses para que ella pudiera, para que pudiéramos prestarnos libros. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, el tema de la biblioteca o nexo con alguna biblioteca del exterior está genial, genial. Sí. Muy bueno. Así Si que lo bueno, tenés con eso. buenísimo, buenísimo. Nos queda un minutito nomás, ya se nos está por cortar. No sé si Analía, si querés comentar algo como cierre. No, nada. Fundamentalmente agradecerles, bueno, el compromiso tanto a las chicas como a ustedes, chicos, que bueno, ya veo que se han puesto a trabajar un montón. Nada. Y nada, que tengan presente que cualquier duda, cualquier consulta, cualquier inquietud, tanto los chicos como la coordinación, los chicos están en el horario de la tarde en la coordinación habitualmente.
y yo estoy toda la mañana y parte de la tarde, así que creo que los teléfonos los tienen, si no los tienen, los socializamos, al menos yo no tengo ningún problema para cualquier consulta y bueno, trataremos de resolver todo este tema que, bueno, en un principio planteó